Perlas del libro de Abdías. El libro de Abdías tiene un solo capítulo. En este capítulo vamos a responder a preguntas como ¿cómo conducirnos ante la desgracia ajena? ¿Cómo relacionarnos con nuestros hermanos carnales? ¿Qué sucede con nuestros pecados que no han sido confesados? ¿Qué va a suceder con cada una de las personas? ¿Qué pago vamos a recibir de parte de Dios? Te damos gracias, bendito Padre, porque nos permites estudiar este libro de Abdías. ¿Qué mensajes tienes para nosotros, Señor? ¿Qué perlas tienes encerrado en este libro? Enséñanos, Señor, a entenderlos, a comprenderlos y sobre todo a atesorarlos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Abdías no nos dice cuándo se escribió este libro. No da referencia alguna, no menciona quién estaba reinando. Algo similar al libro de Joel. Entonces, para tratar de entender cuándo se escribió este libro, lo que han hecho los estudiosos es buscar las referencias, sobre todo qué temas se está tratando. Y la mayoría coincide en que Abdías escribió después de la deportación de los judíos a Babilonia. Este mensaje o esta carta está dirigido expresamente a los edomitas por la forma como se condujeron cuando sus hermanos, los judíos, eran llevados cautivos a Babilonia. Versículo 1. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. El versículo 1 y 2, en estos versículos, ¿qué es lo que encontramos? Se convoca a las naciones vecinas para que ataquen a Edom. Estos dos versículos bien podemos tomar nosotros como el resumen, como la conclusión. Te he hecho pequeño entre las naciones. Estás abatido en gran manera. A grandes rasgos, Abdías podemos dividirlo en tres partes. De los versículos 1 al 10, las amenazas que se hacen a Edom, y los versículos 11 al 14 se especifica qué es lo que había hecho, cuál es el pecado de Edom, y los versículos 15 al 21, en ella se nos da la vislumbre de la restauración del pueblo de Dios. Entonces, aquí en estos dos primeros versículos, Dios convoca a sus instrumentos para dar el pago a Edom. Recuerden, todo pecado es juzgado. Todo pecado no confesado trae consecuencias terribles. Los pecados confesados son perdonados, aunque no somos librados de sus consecuencias, pero somos restaurados. En los versículos 3 al 4 se destaca el orgullo de Edom, la soberbia de Edom, la autoconfianza que tenían ellos.
Ellos se sentían muy seguros por el lugar donde estaban establecidos. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Y aquí vamos a encontrar muchas perlas de cómo debemos nosotros conducirnos, cómo debemos relacionarnos con las demás personas, con nuestros hermanos carnales, con nuestros hermanos en la esperanza, con los compañeros en el trabajo, en el círculo donde nos desenvolvamos. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Se dice que esta ciudad estaba enclavada entre las rocas y estaban en un lugar no tan accesible. Así es que si algún pueblo quería invadirlos, les iba a resultar sumamente difícil, por no decir imposible, conquistarlos. Y ellos se sentían seguros y decían, ¿quién me derribará a tierra? La soberbia, estimados hermanos, suele engañarnos. La soberbia nos vuelve ciegos. Llegamos a creer que somos algo que no somos. Llegamos a creernos autosuficientes. Llegamos a creer que no necesitamos de Dios. Y esto es lo que pasó con los edomitas. Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Para Dios no hay nada imposible. Como vimos en el último capítulo de Amós, no hay un lugar a donde podamos ir para escapar de la presencia de Dios. No hay un lugar a donde podamos ir nosotros para sentirnos seguros, para sentir que Él no nos va a encontrar. Te voy a derribar. Una pretensión jactanciosa y arrogante. Los descendientes de Saúl se sentían seguros en la solidez de sus defensas naturales. Lo mismo pasó con los egipcios. Faraón se sentía seguro. ¿Qué? ¿Un dios? ¿Qué dios? Los babilonios se sentían seguros, a tal punto que esa noche en la cual fueron conquistados por los medo-persas, estaban embriagándose. No hay nada seguro. El único seguro es Dios. El único que nos puede dar seguridad indestructible, ese es Dios. En los versículos 5 al 9, aquí se anuncia la caída total de Edom. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, como has sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? No se llevan todo, no arrasan todo como las langostas que arrasaban todo a su paso. Pero Edom sería arrasado completamente. Completamente. Cómo fueron escudriñados las cosas de Saúl. Sus tesoros escondidos fueron rebuscados. Escudriñados. ¿Qué es escudriñar? Rebuscar hasta lo más mínimo, buscar el mínimo detalle. Así sería destruido Edom. Todos tus aliados te han engañado. Todos tus aliados. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. Traicionado. Recuerden, siembras y cosechas lo que has sembrado.
engañado, hasta los confines lo llevaron y los empezaron a traicionar, los empezaron a atacar. ¿En quién confías? ¿En quién depositas tu confianza? Los que estaban en paz contigo, los que aparentemente eran sus amigos. En ocasiones nosotros confiamos más en las personas que en Dios. Confiamos más en los que consideramos los buenos amigos, las buenas amigas, antes que en Dios. No le abras tu corazón completamente a una persona. Las personas pueden cambiar. Ábrele tu corazón solamente a Dios. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. No haré. Todo va a ser destruido. Sus sabios. Los que ven visiones, los guías espirituales. La prudencia. Es evidente que Edom era notable por su sabiduría. Eso lo podemos ver también en Jeremías 49:7. Pero ahora el anuncio es: tus sabios van a dejar de ser. Los hombres prudentes, esos consejeros, van a dejar de ser. Se está anunciando que no va a quedar nada. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Confiaba en su ejército, confiaba en los soldados. ¿Y qué se le dice? Todo hombre dejará de ser. El mensaje está referido a Edom. Y en los versículos 10 al 14 se nos da detalladamente por qué Edom va a ser destruido. Por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Por la injuria. En la versión Jerusalén podemos leer por la matanza, por la violencia. Serás cortado para siempre. Edom dejó de ser. Edom no existe más. Como nación no existe más. ¿Qué produjo que desaparezca esta nación? Su pecado. Un pecado no confeso. Y aquí encontramos esta gran perla. Si los pecados no son confesados, esos pecados nos van a condenar a muerte. Los pecados tenemos que confesarlos. Si hemos dejado pasar años y hay pecados que no se han confesado, pues lo último que podríamos hacer es, como dice el salmista, pedirle al Señor que nos libre de los pecados que nos son ocultos, que ya no recordamos o que no somos conscientes, pero los pecados tienen que ser confesados. Porque la única manera de que los pecados sean perdonados es cuando hay confesión, hay arrepentimiento genuino de por medio. En el conflicto de los siglos leemos nosotros que en el tiempo del fin, gran parte de la angustia que va a sentir el pueblo de Dios es saber si ha confesado todos sus pecados, es saber si Dios ha limpiado todo, si hay algún pecado no confeso que puede arrastrarlo por la injuria. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suertes sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Tú también. ¿Qué estaba pasando? Estos hermanos a quienes odiaban los edomitas
habían sido sitiados y ahora estaban siendo conquistados. Y ellos formaron parte de ese ejército. Aceptando la fecha de Abdías adoptadas por para este comentario, los sucesos aquí mencionados se refieren a la destrucción de Jerusalén hecha por Nabucodonosor en el 586 a.C., cuando se destruyó completamente Jerusalén y se incendió el templo. El 605 a.C. fue la primera vez que incursionó Babilonia. Allí se llevan al primer grupo de exiliados. En ese momento, los edomitas también se sumaron. ¿Cómo actúas cuando la gente cae en desgracia? ¿También eres de los que están hincando ahí? ¿También eres de los que se suman para hacerles sentir mal? ¿También eres de los que se suman para lastimar más? Los edomitas se hubieran quedado simplemente lejos. No hubieran hecho nada. Pero ellos participaron. Creyeron que era su oportunidad de vengarse. Creyeron que era su oportunidad de hacer leña del árbol caído. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Cuando la Biblia habla acerca del día, recuerden, el día de Jehová es el tiempo del pago, de la retribución a cada uno según lo que ha hecho. Los judíos estaban siendo llevados al exilio como consecuencia de sus pecados. Pero no era la oportunidad para Edom para reírse, para mirar, para celebrar. Puede caer en desgracia tu peor enemigo, la persona que todo el tiempo te hace la vida imposible, pero no te toca a ti celebrar, no te toca a ti regocijarte. No debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio, allí en primera fila observando, y muchos participando de ello. No debiste haber mirado. Si te vas a acercar, acércate para hacer algo que alivie su dolor, algo que alivie su angustia. No es el momento para decir, te lo dije, te lo advertí. ¿Cuántas veces te he dicho? Bueno, pues ahora ve cómo te las arreglas. No nos corresponde hacer eso. No nos corresponde juzgar. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. ¿Ah? No debiste haberte alegrado. No hacer fiesta, no celebrar porque cayó tu enemigo. No disfrutar, no regocijarte. ¡Qué bien! Se lo merecía. No te corresponde. Los judíos estaban siendo llevados al exilio como consecuencia de sus pecados, como consecuencia de haber rechazado a Dios, pero no le correspondía a Edom reírse, alegrarse. ¿Te vas dando cuenta de la gran perla que tenemos aquí? Tenemos que aprender a tratar al que está caído. Tenemos que tratar de aprender cómo ser, cómo desarrollarnos, cómo conducirnos cuando cayó en desgracia aquel que no nos lleva bien, aquel que nos odia. ¿Qué dice Jesús? Mateo 5. Ama, ora por tus enemigos. Ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Literalmente, agrandar tu boca. Quizá hablando y haciendo alarde, se ha observado un clímax ascendente en este versículo. Primero, la mirada de satisfacción, luego el gozo perverso y finalmente la expresión regocijada de jactancia e insultante burla. Se merece
por todo lo que ha hecho. En cambio yo, como el fariseo aquel que subió con el publicano, en cambio yo vivo en paz con la gente. Soy buen cristiano, soy esto, lo otro. No te compares con el que ha caído. No te compares, no juzgues. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Ingresaron allí, junto con el ejército invasor. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Ponerte en primera fila para ver cómo sufre. Ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. No debiste hacer eso. ¿Qué es lo que vamos encontrando aquí nosotros? Los pecados son juzgados. La única forma de ser librado de ello es confesándolo. Miren lo que dice Ezequiel 35:5, dice, dirigiéndose a Edom: por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Enemistad perpetua. Aprovecharon la oportunidad para desaparecer a este pueblo. Pero ¿qué dice el Señor? No debiste haber mirado. Tenemos que aprender a conducirnos cuando nuestros enemigos, cuando las personas que nos tratan mal, caen en desgracia. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Miren qué terrible es este pueblo, ¿verdad? Ese crimen parece haber sido el de aislar a los fugitivos de Judá para entregarlos como cautivos. Siendo vecinos de Judá, sin duda los edomitas conocían mejor las rutas de escape que los babilonios, y ellos se pararon en las encrucijadas para capturarlos y entregarlos. No debiste. Y esa es la razón por la cual se anuncia la caída. Esa es la razón por la cual se dice que desaparecerían, no serían más. En los versículos 15 al 21 se anuncia la restauración del pueblo de Dios. Los impíos por sus pecados van a desaparecer. El pueblo de Dios, aunque pecador, si confiesa sus pecados, va a ser restaurado. ¿Quiénes pueden formar parte del pueblo de Dios? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí, frente a Dios, Juan vio, y lo registra en Apocalipsis capítulo 7, ve ahí a la gran multitud vestida con ropas blancas, gente que ha salido de todas las naciones, triunfantes, porque han vencido. La restauración del pueblo de Dios se va a dar. Hay ocasiones en las cuales aparentemente la iglesia como que tambalea, como que se pierde, pero la victoria está asegurada. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre ti. En estos versículos, el 15 y el 16, el castigo de Edom en el día de Jehová. El castigo de los pueblos impíos en el día de Jehová. Recordemos que el día de Jehová es el día de retribuciones, el día de pagar a cada uno
conforme a lo que ha hecho. El día del Señor como una amenaza y castigo. ¿Con qué final? La restauración. Pero antes, ¿qué es lo que se anuncia? Hay un pago conforme a lo que han hecho. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Como tú hiciste, se hará contigo. El maestro dijo, con la vara que midas, serás medido. En la versión Jerusalén dice, vas a recibir tu merecido. Así será en el juicio final. Cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Apocalipsis 22, 12. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. La justa retribución, el pago conforme a sus obras. Lo que has hecho, harán contigo. Con la vara que midas serás medido. Recuerda, no debiste. Los versículos del 10 al 14. Grábalos bien. Y ahora se anuncian los castigos. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. El triunfo y la restauración de Israel se anuncia. Cuando después de los 70 años de cautiverio, los judíos vuelven, encuentran sus tierras. Por orden de Dios, por intermedio de los reyes persas, primero por Ciro, se empieza a reconstruir el templo, se reconstruye la ciudad. Pero lamentablemente no llegó a ser las promesas, las profecías dadas por Ezequiel, por Jeremías, por el mismo Isaías o por profetas como Abdías, Amós, Oseas. Recuerden que cada libro termina con el anuncio de la restauración. No se cumplieron esas promesas, lamentablemente, porque la relación con Dios no fue completamente restablecida. En el tiempo del fin, cuando el reino de Dios se instaure, se establezca, la relación entre Dios y su pueblo habrá sido completamente restablecida. Él, nuestro Dios, nosotros, su pueblo, sus leyes grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Completamente. La casa de Jacob recuperará sus posesiones. Y en verdad que la recuperaron. Los edomitas desaparecieron. Los israelitas, el reino del sur, desaparecieron, ¿no? O el reino del norte. Pero los judíos, tal como se les prometió, encontraron sus tierras. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estopa, y los quemarán y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Ni aun resto. Restauración del pueblo de Dios, restauración de los que se arrepienten, de los que buscan al Señor, pero condenación de los que se mantienen rebeldes. Esta es una verdad que encontramos a lo largo de toda la Biblia. Nuestra relación con Dios solo es restablecido cuando hay arrepentimiento de por medio. Y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela, los filisteos, poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. La restauración. Hay un reacomodo en todo. Van desapareciendo. Edom no sería más. Posteriormente también se cumplen las profecías dadas por Jeremías y por Isaías en torno a los filisteos, que también desaparecieron. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en
Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Un retorno, tomar posesión, así como Dios había prometido la tierra que fluye leche y miel, ahora les vuelve a prometer esas tierras. Pero todo dependería del restablecimiento de la relación de Dios con su pueblo. Y ese restablecimiento no depende de Dios porque Dios está esperándonos con los brazos abiertos. Esa restauración depende de la decisión que cada uno de nosotros tomemos. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Abdías termina su profecía con la nota triunfante de la seguridad de una plena y completa redención para Sión. Se hace contrastar al monte de Sión con el monte de Saúl, el monte de Dios con las montañas de orgullo humano. Los salvadores podrían ser los que vienen de las tierras del cautiverio mencionados en el versículo 20, para ayudar a Jerusalén contra sus enemigos. La Septuaginta da un significado algo diferente: y subirán hombres salvados del monte de Sión para castigar al monte de Saúl. Sea la una, sea la otra, cada uno recibirá el justo pago por sus obras. Y se cierra este único capítulo del libro de Abdías anunciando: y el reino será de Jehová. Un pináculo adecuado del mensaje profético de Abdías, como también lo es el registro de la historia humana. Viene el día cuando saldrá la proclama: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11:15. Y el reino será de nuestro Dios. El reino será de Jehová. El reino será de todos los redimidos, de todos los que se preparen para el encuentro con su Señor. ¿Cómo tratas a tu hermano? ¿Cómo te relacionas con aquel que te hace la vida imposible? No te alegres, no hagas leña del árbol caído. Si sientes que estás siendo tratado injustamente, lleva tu causa a Dios. Mía es la venganza, dijo el Señor. Pero no te jactes, no te alegres de la desgracia ajena. Recuerda que Dios pagará a cada uno según sea su obra. Si dejas todo en manos de Dios, tú también podrás estar en el reino que se anuncia al final del libro de Abdías. Que Dios te bendiga. Amén.